Hola, mi querido amigo y amiga, Dios te bendiga. Feliz semana. Es para mí de verdad un gusto poder saludarte y ya iniciando y un poco más recuperado también de mi garganta. Quiero compartir contigo la alegría que siento por la misericordia del Señor que nos cuida, que nos bendice, que nos provee una semana más, que hoy la mayoría de nosotros iniciamos con nuestras tareas, con nuestros desafíos. Qué bueno es saber que contamos con un Dios que nos cuida, que nos provee y que nos ama. Yo deseo para ti una semana llena de bendición y una vez más quiero compartir contigo un estudio lindo, maravilloso, que es la lección de esta semana que nos sigue narrando y dando un análisis maravilloso sobre la historia del Éxodo y del pueblo de Israel, donde encontramos un paralelismo tremendo entre esa historia y nuestro Éxodo, nuestra travesía. Para esta semana tenemos un estudio maravilloso titulado A través del Mar Rojo. ¿Ok? El versículo de memoria para esta semana lo encontramos en Éxodo 14, 13 y 14. Y allí dice: Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así que, siguiendo con la narrativa y lo que hemos venido estudiando, para este momento y el contexto dentro del cual Moisés dice estas palabras, es posterior a que ya el pueblo ha salido de Egipto rumbo hacia la tierra prometida. ¿Ok? Y es allí en ese momento donde cuando ellos ya pues creían que la liberación se había concretado, entonces tienen que enfrentar una prueba más. Acá en este punto se encuentran atrapados entre el mar rojo que tienen adelante y el ejército del faraón que les persigue. Y a los lados entonces solo montañas. Entonces ellos están atrapados, esta gran multitud. Muchos se atemorizan, muchos empiezan a quejarse, muchos empiezan a dudar de la liberación. Y en medio de ese miedo y de esa incertidumbre es cuando Moisés les da esa declaración tan poderosa. En el versículo 13 dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación. No temáis. ¿Acaso no tenemos derecho en algún momento dado a sentir temor? ¿El cristiano será que nunca debe sentir temor? Es propio, es inherente en nosotros que en algún momento de dificultad y de prueba sintamos temor. Claro que sí. Hasta el mismo Jesús sintió temor estando en la cruz. Tenía miedo, era un ser humano que estaba allí, pues entonces, a pesar de que era Dios, también era entonces un ser humano que tenía miedo de morir en ese momento colgado en la cruz y elevó un clamor a su Padre. Entonces, ¿a qué se refiere esto de no temer? Esta declaración es una exhortación directa a rechazar el miedo que te paraliza, ese miedo que te nubla la fe y que así como llevó al pueblo a un nivel y estado de queja, pues entonces eso vaya a nublar la confianza y los ojos firmes y puestos con una visión clara en aquel que pelea tus batallas. Entonces es en este punto donde Moisés llama al pueblo a confiar, a no huir. Y luego les dice: estad firmes. Aquí fíjate que no se refiere a pelear, sino firmes ¿en qué?
en mantener la fe y la confianza. Tienes una situación como ellos la tenían, donde las herramientas o alternativas humanas han acabado, ¿sí? Y la naturaleza de nosotros, los seres humanos, es que primero intentamos resolver absolutamente todo con nuestras habilidades, con nuestros recursos, y ya después que todo esto ha fallado es cuando vamos al Señor. Y no debe ser así. Debemos obviamente hacer nuestra parte, pero tomado siempre de la mano de Dios de principio a fin. Pero acá estamos en un punto donde se sienten contra la espada y la pared en una situación pues realmente difícil, en la que esta parte de no temer no significa no sentir o no experimentar este sentimiento de preocupación. No, como ya dijimos, es no paralizarse y que ese temor te lleve a desconfiar. Y el estar firme significa que allí ahora debes esperar, como siempre lo has venido haciendo, pero ahora tienes que esperar y estar quieto, donde te debes rendir por completo. Y allí no se trata de estar firme, donde debes ahora enfrentar el pueblo, al ejército del faraón, sino que les dice: espera, permanece firme, confiando, ¿ok? Resistiendo la tentación sin desesperarte. Y eso implica una espera, pero con confianza, sin actuar impulsivamente, sino dependiendo al 100% del Señor. Y luego dice: y ved la salvación que Jehová hoy le dará. La salvación que hoy Jehová va a obrar. No es entonces el pueblo quien se podía o se iba a salvar a sí mismo. No, sino que Jehová, quien siempre había actuado en favor del pueblo, y ahora llegaría pues acá una manifestación poderosísima del poder de Dios a favor de ellos. El verbo ver implica que ellos debían ser testigos oculares, protagonistas de esa manifestación del poder de Dios, donde ellos mismos verían con sus propios ojos la manifestación del poder de Dios sin que otros se los contaran. Entonces allí ellos serían no los protagonistas de la victoria que alcanzarían, sino los protagonistas que contemplarían esa maravillosa intervención de parte de Dios a favor de ellos. Entonces la salvación es una obra 100% divina. Y vamos a hablar entonces cuál es la participación humana que nosotros podemos llegar a tener dentro de la travesía, pero entendiendo que la salvación pertenece a Jehová. Luego dice: nunca más para siempre los veréis. Así que el juicio sobre Egipto no solo se trataba de liberarles físicamente, sino que era liberarles, destruir la amenaza de una opresión egipcia que ellos iban a siempre tener allí latente, y ellos iban a ver que la obra y la redención y liberación de Dios sería completa. Es un punto de no retorno, donde Dios cierra para siempre esa etapa de esclavitud. El versículo 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros. Fíjate que este es el corazón del texto, y yo diría que de la lección de esta semana. Pues Dios se presenta como guerrero, como defensor. Israel allí no necesita armas humanas, sino el arma poderosa de la fe. Porque Dios no solo les libera, Dios les defiende, Dios les sustenta, Dios les provee, Dios les acompaña. Vosotros estaréis tranquilos, dice. Y la palabra implica esa tranquilidad, silencio, reposo, confianza, no pasividad irresponsable, sino el pelear la batalla de la fe. Es estar aferrado a las promesas de Dios, es estar firme,
es tener la vista puesta en el autor y consumador de su victoria. Entonces la tranquilidad aquí es una tranquilidad espiritual. Confiar plenamente en que Dios va a obrar, que Él está al control, sin necesidad de nosotros manipular las circunstancias y sencillamente quedar en una condición donde tú no haces absolutamente nada. Hay que hacer, pero hay que estar quieto, porque realmente es una pelea que la está librando el Señor por ti. ¿Cuál es la aplicación espiritual? Mire, familia, todos tenemos crisis. Y yo estoy seguro de que cualquier persona que pueda escuchar este mensaje de parte del corazón de Dios para tu vida, como lo ha sido para la mía, yo me veo reflejado allí. Sufrimos persecuciones, a todos nos toca enfrentar, si no es a diario, muy constantemente, callejones sin salidas. Y son esos momentos donde Dios nos llama a no temer, a mantener la fe, a confiar en que Él está obrando en favor tuyo y mío. Y yo creo que este es un mensaje que todos nosotros lo necesitamos. Este pasaje anticipa la obra de Cristo, quien pelea nuestras batallas espirituales contra el pecado, el miedo y contra la muerte. En este éxodo, el Mar Rojo representa muchas veces cada imposibilidad humana, pero cuando confiamos y seguimos la guía de Dios, el curso de Dios, Él abre caminos donde no los hay, donde el ingrediente esencial es tu fe, es mi fe. Así que como Israel no podía cruzar el Mar Rojo sin la intervención divina, tú que tienes tu propio Mar Rojo, hoy debes decidir confiar en aquel que obra esa salvación para ti. Solo debemos hacer eso, creer, permanecer tranquilo con la certeza de que ese que abrió el Mar Rojo sigue abriendo cada mar que se presenta delante de ti. Luego, en la parte del domingo, tenemos un pasaje allí interesante, ¿no? Es un pasaje que relata uno de los momentos, pues, más dramáticos del Éxodo, y es ese juicio de Dios sobre Egipto, como ya lo habíamos dicho, con la muerte de los primogénitos, lo que lleva finalmente al faraón a permitir que el pueblo salga. Pero lo más sorprendente no es solo la rendición, sino esta extraña petición. Recuerden lo que había dicho o lo que le dijo el faraón en el versículo 32. Rueguen a Dios por mí o bendíganme a mí. Y esto es un tanto irónico. Un faraón que se considera Dios, pero que ahora suplica oración. Pero su súplica no nace de una conversión real, sino de ese miedo y de esa desesperación. La lección destaca que él no se arrepintió de manera sincera, sino que evitaba o quiso evitar con ello las consecuencias que estaban cayendo sobre él y la destrucción que le rodeaba. O sea, no había una rendición y una entrega, sino pánico. Y eso nos lleva a una reflexión profunda. ¿Cuántas veces el ser humano también manifiesta una falsa conversión o un falso arrepentimiento que solo vienen dados por las consecuencias que le abruman? El faraón fue humillado, su imperio, su poder, su vanagloria, sus dioses que habían actuado con un espíritu desafiante para con el Dios verdadero. Así que al permitir la salida de Israel, no lo hace por convicción, sino como una reacción, como ya lo dijimos, por la crisis, pero su corazón sigue endurecido y eso es lo que se manifiesta con sus acciones posteriores. Ahora, vemos también que por otro lado, el pueblo egipcio también clamó y dijo, váyanse, váyanse, por favor,
o todos vamos a morir. Entonces la nación entera había llegado a un punto en que había reconocido el peso del juicio divino, y en un giro increíble, Dios despoja a todos nuestros enemigos y les despoja de todas las riquezas que ellos se las dan a los egipcios, porque fue la orden de Dios. Le entregan todo, y oro y todo lo demás, y le dice: váyanse, provisiones para su peregrinaje. Entonces Dios, en su fidelidad, proveyó para su pueblo en medio de un juicio y a través de instrumentos realmente inconcebibles para el pensamiento humano. Aquí en esta lección nosotros podemos ver como lección espiritual de que Dios es un Dios justo, un Dios paciente, pero que cuando llega ya el momento del juicio es inapelable, y nadie va a quedar indiferente ante su poder. El arrepentimiento que nació en el corazón del faraón es ese mismo arrepentimiento no real, como lo dijimos, que nace un corazón que no ha sido transformado. Así que es un llamado a un arrepentimiento sincero, a un arrepentimiento que nos lleve a someternos a Dios por amor y no por las consecuencias que el pecado puede traer. Porque incluso es esa entrega y arrepentimiento donde me someto a Dios, reconozco mi falta, aunque las consecuencias pues lleguen a mi vida por lo que he hecho, pero las asumo tomado de la mano de Dios, sabiendo que Dios perdona, pero la vida no perdona, mi querido amigo. Y en tercer lugar, la obediencia de Dios o a Dios trae provisión, incluso cuando nosotros nos toca salir de un lugar de esclavitud y de dolor en cualquiera de su forma. Dios nunca te va a dejar con las manos vacías. Más allá de que tal vez tu situación o tu crisis o tu mar rojo o tu esclavitud sea una situación que viene dada como consecuencia de una crisis económica, de seguro tú y yo hemos visto cómo Dios nunca nos ha dejado. Hay una promesa que dice: joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado ni a su familia que mendigue pan. Dios nos provee. Dios está allí siempre, dispuesto a ser ese Dios no solo que nos salva, sino que nos sostiene. Entonces, yo estoy buscando a Dios solo cuando las cosas me salen mal, o lo busco constantemente aceptando de que Él se merece absolutamente todo, absolutamente toda mi devoción y mi corazón. Luego encontramos allí la consagración de los primogénitos. Vemos que después del dramático juicio de esa última plaga, la muerte de los primogénitos en Egipto, allí Dios le da al pueblo una orden específica. Dice: conságreme a todo primogénito, Éxodo 13:2. Y este mandato no es un mandato simbólico solamente, sino que era una respuesta concreta a la gracia y a la rendición para con Dios, y también a esa redención que pues Dios estaba obrando, y que es un paralelismo con la redención que Dios nos ha prometido a nosotros. Israel había sido librado de la muerte no por mérito propio, como lo hemos visto, sino por el poder y la misericordia de Dios, y es por eso que la vida de los primogénitos le pertenecía a él, ¿ok? Y no se trata de el sacrificar como lo hacían y lo exigían esos dioses paganos, ¿ok? Esos dioses falsos que idolatraban los egipcios, sino que es cuando dice allí: conságrame al primogénito, es que Dios con ello está diciendo: dame lo mejor, dame todo, entrega tu corazón, tus prioridades y todo primero a mí, que yo voy a obrar para bien. ¿Ok? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y veremos cómo lo demás vendrá por añadidura. Es el simbolismo que encierra esta petición.
Entonces, ¿qué es lo que significa ese consagrar el primogénito? Bueno, reconocer a Dios como el dueño de todo, ¿ok? Dios es el dueño de todo. Y esta consagración implica que todo lo que Israel tenía, incluso sus hijos, pues y el primogénito, era algo muy importante para los judíos, porque esto era como un regalo de parte de Dios y eso representaba al primogénito, esa primicia de todo lo que se esperaba recibir, y Dios entonces dice, entrégamelo, como una declaración de dependencia divina y de gratitud. Como dice Ageos 2:8, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová. Jehová es dueño de absolutamente todo. Y Él es dueño de todo, y todo lo que Él tiene en su tesoro, Él lo coloca a tu disposición. En segundo lugar, es un recordatorio a la rendición, pues el primogénito debía ser rescatado, redimido, tanto los humanos como los animales, y esto anticipa esa redención futura que ellos tendrían en Cristo y que nosotros también tenemos en Cristo. El texto conecta esta práctica con lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Así que como los hijos de Israel fueron salvados por medio de la sangre del Cordero Pascual, nosotros también somos redimidos solo a través de la sangre de Cristo. Y en tercer lugar, la obediencia visible y continua. Fíjate, el texto de Éxodo 13:16 dice que este recordatorio debía estar como una señal en tu mano, ¿ok? Y como frontales entre tus ojos. Y esto no se trata de una superstición, sino de una manera de enseñar que la fe, pues debía influir tanto en lo que hacemos, en nuestras manos, con nuestras manos, como en lo que pensamos, los ojos, nuestra mente. En otras palabras, una fe viva, una fe visible, una fe práctica. Es una fe que obra, ¿ok? Así que todos nosotros debemos entender que todo viene de Dios, ¿sí? Todo viene de Dios y en Dios debe estar puesta nuestra confianza. El pueblo de Israel lo debía entender, pero nosotros también debemos entenderlo, y eso nos debe llevar a una vida de rendición y de consagración absoluta, absoluta. Luego entonces vemos para el siguiente día el cruce del Mar Rojo. La salida de Egipto no fue una salida desordenada, sino que fue una marcha organizada, dirigida por Dios mismo. Dios le dio a Moisés las instrucciones de cómo se debían organizar. El pueblo, pues, salió como un ejército estructurado, a pesar de que ellos nunca habían salido para ninguna batalla, no eran soldados, no eran pueblos de guerra, no estaban entrenados para la guerra. Ahora, esto nos muestra que la rendición divina no es una rendición, como ya dijimos, pues donde no toca hacer nada, no es caótica, sino que Dios tiene un plan preciso, siendo Él un Dios de orden, donde Él guía a su pueblo de manera ordenada, incluso en esos momentos de crisis. Entonces Dios guía con paciencia y con propósito. O sea, Él tiene un plan, pero es realmente fatal cuando el ser humano se sale del plan, del cronograma, de los tiempos y del camino que Dios tiene trazado. Dios había provisto de la nube y la columna de fuego, ¿ok? Esa nube que les iba a proteger durante el día y esa columna de fuego que les iba a dar calor y guía en la noche, eran pues la manifestación visible y constante de que Dios estaba yendo con ellos. No solo les indicaba, como ya dije, el camino, o les cubría del sol, o les cubría del frío, sino que
era una muestra muy tangible de la cercanía de Dios, de su presencia. El punto es que nosotros tenemos que creer en Dios no de manera teórica. Que tú y yo en nuestro diario vivir tenemos que experimentar la cercanía constante, la presencia constante de Dios. Dios siempre estuvo en medio de su pueblo. ¿Está Dios en medio de tu hogar? ¿En medio de tu vida, de tus decisiones? ¿Lo ves claramente? ¿Lo reconoces de manera clara? La dirección de Dios a veces no es la más lógica para nosotros. Es por eso que el camino en nuestro peregrinaje hacia la Canaán celestial es un camino que solo lo podemos recorrer con fe. Éxodo 13:17 dice que Dios no les llevó por el camino más corto. Si Dios les hubiera llevado por el camino más corto, Dios sabía de manera anticipada de que en ese camino más corto ellos tendrían que enfrentar ejércitos enemigos, pueblos enemigos, iban a tener que enfrentar guerras para las cuales ellos no estaban preparados. Como ya dijimos, no era un pueblo preparado para la guerra. Y ahí está la promesa de que Dios nunca te dejará ser probado más allá de lo que tú puedes soportar. Entonces allí, aunque Él les desvió, fue un desvío que, aunque ellos posiblemente no lo entendían, era un desvío conveniente. Dios, en medio de ese desvío, les estaba protegiendo. Pero ¿cuál es la lección de esto? Que a veces a nosotros nos parece que yo puedo hacer las cosas mejor que Dios se está equivocando, que Dios se está demorando, que ese no es el camino, que el que yo creo es mejor. Por mi camino puedo llegar más rápido. Pero resulta que no. No existe decisión más sabia que colocar nuestra vida en manos de aquel que nos ama y que conoce el fin desde el principio. Y esto nos va a llevar a veces por caminos más largos, pero en medio de ese camino más largo, Dios nos protege, Dios nos sostiene y Dios está fortaleciendo nuestro carácter. En esta parte de la lección hay una parte interesante. Y es que Moisés se llevó consigo los huesos de José. ¿Qué significado tiene esto de que Moisés se haya llevado los huesos de Moisés? Que ya saben quién era Moisés. Había muerto en Egipto y él había entonces pedido que llevaran sus huesos a su tierra, a la tierra que Dios había prometido. Y el llevarse los huesos de Moisés era el cumplimiento de la promesa que ya se había hecho siglos antes. Esto reflejaba una fe que mira hacia el cumplimiento de esas promesas, incluso después de la muerte. ¿Qué importa que los huesos de Moisés hubiesen quedado allá o acá? Al final son huesos. No, mi querido. José había creído que Dios le llevaría a su pueblo a la tierra prometida. Y ese acto de trasladar sus huesos era un testimonio vivo de esa esperanza. Ese es un testimonio poderoso de que nuestros ojos han de ver al Señor, aunque nos toque morir acá en esta tierra antes de que el Señor se manifieste en gloria y majestad. Pero aunque así fuera y nos toca ir al sepulcro antes de que el Señor aparezca por segunda vez, es tener esa fe y esa confianza de que mis ojos le verán, de que Él le dará vida a esos huesos, a los huesos de nuestros seres queridos. Es abrazar esa promesa de que Dios va a devolverle la vida a esos seres queridos que hemos perdido. Y aunque a ti y a mí nos toque también descansar antes de ver esto, es abrazar esa fe en las promesas de Dios, de que Él nos volverá a traer a la vida y veremos con nuestros propios ojos la salvación de Jehová.
Es una aplicación maravillosa de que el camino puede parecer largo, lleno de desafíos, de momentos difíciles donde nos sentimos entre la espada y la pared, pero Dios siempre está obrando. La fe no se basa solo en lo que nosotros vemos. Israel había visto milagros, pero sin embargo ellos dudaron en ese primer obstáculo. Y es un llamado a que nosotros no podemos tener tan mala memoria como la tuvo Israel. Como tú y yo nos podemos olvidar de la manera maravillosa y piadosa de cómo Dios nos ha guiado en el pasado. No podemos tener una fe emocional que tambalea ante la primera crisis, sino que tú y yo tenemos que tener una historia viva con Dios, donde toda esa trayectoria del amor y la providencia divina nos debe dar confianza cuando el momento de la crisis llega, porque llega. Así que es un llamado importantísimo cuando te toca atravesar tu propio mar rojo. La orden fue entonces avanzar por fe. A pesar de esa falta de fe del pueblo de Israel, cuando Moisés consulta a Dios, ¿qué le dice Dios a Moisés? Avancen, avancen. Dios les dijo allí claramente: yo te he ofrecido, yo no te he abandonado, te he ofrecido dirección, protección, salvación, victoria. Moisés, lleno de esa fe en la palabra de Dios, pues simplemente le dice al pueblo: el Señor ha dicho que debemos avanzar. Y aquí hay 4 principios poderosos que hoy siguen siendo muy válidos para nuestra propia crisis. Los voy a repetir. Ya dijimos, no teman, Éxodo 4:13, ¿ok? Manténganse tranquilos. Ustedes verán la salvación que Dios les dará hoy. El Señor peleará por ustedes y ustedes entonces deben avanzar. Deben avanzar, avanzar, porque la fe se debe manifestar en esa decisión que fe no es confiar y declarar cuando ya vimos que se ha generado entonces el milagro. No, el mar no se abrió hasta que el pueblo de Dios obedeció a la orden de avanzar y meter sus pies sobre las aguas del Mar Rojo. La orden es avanzar, avanzar por fe. Avanzar sabiendo que Dios está al control. Es colocar nuestros ojos fijos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe, de nuestra victoria. Porque aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es una lección maravillosa. La lección allí nos habla del cántico de Moisés y de María. Después de la impresionante victoria en el Mar Rojo, el pueblo de Dios dice que estalló en adoración. Todo el ejército de los egipcios fue derrotado, como lo dice Salmo 136:15. En este salmo está ese cántico que confirma definitivamente que ni siquiera el faraón pudo sobrevivir. Fue una victoria total que marcó a Israel para siempre. Y no es de extrañar que hasta hoy los judíos sigan rememorando, recordando este evento de la fidelidad divina. Entonces, en este cántico se presentan cosas interesantes, que Dios es un guerrero poderoso. Así comienza el cántico de Moisés, celebrando a Dios como un guerrero que lucha por su pueblo. No es un Dios distante, pasivo, como a veces concebimos a Dios, sino que Dios es un Dios que pelea por nosotros. Es un guerrero. Es un Dios comprometido, que se pone al lado del oprimido, que su poder es un poder que todo ser humano lo debe experimentar, que no solo se debe admirar, sino que tú lo debes experimentar, no con las historias ajenas, sino con la intervención que Él hace en tu propia vida, en tus propias batallas. En segundo lugar, dice allí en Éxodo 15:2, Dios es mi fuerza, mi canción y mi salvación. La adoración no es solo entonces lo que Dios hizo, sino
que se trata de quién es Él. Se trata de no solo es ver, wow, mira lo que ocurrió, sino quién lo hizo. ¿Y qué me dice esto acerca del Dios en el que yo he creído? Moisés expresa que Dios no solo es fuerte, sino que también es su Dios. Es una canción personal y muestra esa relación íntima, no solo nacional. Dios es el Dios de todo mi pueblo. No, Dios es mi Dios. Dios es mi defensor. Dios es el que pelea por mí. Dios es mi Salvador. Y eso hay que decirlo en primera persona, ¿ok? Sí, salva al mundo entero, a todo el que le acepta, pero Dios es mi Salvador. En tercer lugar, dice este cántico en Éxodo 15:11, ¿quién como tú, Señor? Y este es el corazón del cántico. Y debe ser el corazón de tu experiencia espiritual, la santidad incomparable de Dios. ¿Existe alguien mayor que Dios? Y tú dirás, no existe nadie. Ok, y entonces, ¿por qué no vas o no vamos siempre a Él? ¿Por qué no dependemos siempre de Él? ¿Por qué es fácil decir, no, nadie es más grande que Dios? Pero no nos sentimos a veces más grande que Dios cuando apelamos a nuestros recursos antes que a Él. Cuando lo tratamos como la quinta rueda del coche, como ese a quien acudimos, es cuando todos nuestras habilidades o nuestros recursos fallan, y ahí es cuando decimos, bueno, a ver si Dios lo puede hacer. Este es el corazón, ¿sabes?, de este cántico. Que Él es magnífico, que es temible, que es el autor de prodigio. Entonces, la adoración nace cuando nosotros contemplamos lo extraordinario que es Dios, su poder, su justicia, su amor fiel. Sobre todo su amor fiel. En cuarto lugar, dice en Éxodo 15:17, Dios guiará a su pueblo a su morada. Y esto es precioso, porque Moisés, el cántico de Moisés, predice que Dios se establecerá su santuario en su monte en referencia profética al templo en Jerusalén y en un sentido más amplio a la presencia eterna de Dios con su pueblo, que dijo, y yo moraré con ellos, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y esto apunta a ese cumplimiento escatológico de lo que ocurrirá en el cielo cuando podamos vivir para siempre con nuestro Salvador. El cántico de Moisés y del Cordero en el cielo es ese cántico que todo redimido va a poder cantar. ¿Por qué? Porque vamos a poder allí elevar este cántico en honor a la victoria completa de parte de Dios para nosotros, como dice Apocalipsis 15:13, grandes y maravillosas son tus obras, verdaderos y justos tus caminos. Y la última línea del cántico dice en el versículo 4, todas las naciones vendrán y te adorarán. Y esto recuerda que cuando el juicio de Dios llegue, toda rodilla se doblará delante del Señor. De todos aquellos que incluso hayan rechazado la salvación, le reconocerán. No habrá ya oportunidad, no será ni siquiera una actitud de arrepentimiento, sino que simplemente reconocerán que Dios es el único, que Dios es el soberano, y especialmente tú y yo vamos a poder declarar de que Él es nuestro Salvador. Así que en la lección de esta semana, o el resumen final de la semana, hemos visto cómo Dios liberó a su pueblo de una manera milagrosa, culminando allí con el cruce del Mar Rojo, una victoria total hasta ese punto, que no fue solo una victoria militar, sino espiritual, simbólica, que reveló el poder, la compasión y las armas de Dios. Dios nos guía con paciencia, según lo que dice allí un párrafo de la hermana Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas. Dice, Dios no llevó a Israel por el camino más corto, sino por una ruta más segura. A pesar de su poca fe y su condición de esclavo, Dios fue compasivo y prudente, sabiendo que no estaban listos para una confrontación directa. Esta enseñanza nos muestra que la demora o los desvíos en nuestra vida pueden ser
y son la expresión de su inmenso amor y su inmenso cuidado. La adoración no nace posterior a la liberación. El cántico de Moisés es un cántico que celebra la obra redentora de nuestro Dios. Es mi guerrero, es mi salvador, es mi guía, ¿ok? Así que la reflexión de la lección de esta semana es que Dios se merece toda mi adoración, toda mi confianza, toda mi alabanza, toda mi sumisión, toda mi entrega, toda mi devoción. ¿Por qué entonces a veces dudamos? ¿Por qué a veces colocamos en tela de juicio la bondad, el poder de Dios en medio de cualquier crisis que nos llega, olvidando toda la historia pasada que Él ha obrado en nosotros? Así que lo que puedo decir como frase final, esta lección nos ha recordado de que Dios está en medio de su pueblo, de que Dios va adelante, aunque tú y yo a veces no lo veamos. Él abre caminos donde no los hay. Él transforma nuestro llanto en gozo, nuestro temor en canto y nos guía de manera paciente hacia un propósito eterno. Así que nuestra parte, ¿cuál es? Confiar en Él, recordar y alabar al Señor, involucrarlo en nuestro diario vivir. Nunca salir de casa sin su protección. Y en medio de la prueba y de la crisis, confiar que Él está al control, que Él es el que abre caminos donde no lo hay. Él es el que divide el mar en dos para que nosotros pasemos con nuestros pies en tierra seca. Así que yo te invito solamente a depender de Él. Cualquier persona que esté atravesando por un momento de lucha, pérdida de algún ser querido, del trabajo, la noticia de alguna enfermedad, un hogar, un matrimonio que se desmorona y sientes que no hay salida, yo creo que la lección de esta semana nos invita a confiar en Él, en su amor. Somos amados de Él, somos la niña de sus ojos. Él pelea nuestras batallas. Confiemos en Él. Peleemos nosotros la batalla de la fe. Oración, estudio de la palabra de Dios, compartir con otros el maravilloso amor de Dios obrando en nuestra vida y todo el mundo también necesitando que este amor obre en la vida también de ellos. Dios te bendiga. Que Dios te dé una semana de bendición y de victoria. Son mis deseos para ti. Padre querido, gracias por esta linda lección. Señor, tenemos cada uno de nosotros nuestra propia travesía, nuestro propio desierto, nuestro propio mar rojo y necesitamos de ti, que tú nos guíes, que tú abras sencillamente nuestros mares, pero que nos ayudes a avanzar con fe. Bendice a todo aquel que recibe esta palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido, Dios te bendiga, Dios te guarde.